a tener ese encuentro con Dios. Porque la vida cristiana, muchos creen que es monótona, que no es dinámica. Pero yo les digo, nuestra vida cristiana tiene que ser una vida dinámica. No tenemos que seguir en la misma rutina. Una vida de una congregación creyente o de una vida cristiana tiene que ser en constante crecimiento. Quizás tú crezcas en el amar a Dios, en leer la palabra, en la comunión con Dios. Eso es importante. Claro, tenemos que vivir en ese constante crecimiento. Por eso oramos, por eso adoramos, por eso venimos, por eso leemos la Biblia, tantas cosas que tenemos que hacer. Un verdadero encuentro personal con Dios es el que debe transformar toda esa rutina en la que a veces nosotros caemos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decirle en esta mañana a Dios: Señor, yo quiero un encuentro contigo, con el Dios del cielo. Un encuentro para que mi vida sea transformada. Y cuando realmente nosotros entremos en la dimensión de ese encuentro, realmente la vida va a cambiar. Y no solamente la de nosotros, sino de las que están a nuestro alrededor. Familiares, amigos, vecinos, lo que sea. Amén. Voy a hablar de 3 cosas en esta mañana. La primera es la revelación de Dios y la transformación personal. Y a través de un pasaje de la Biblia, ¿no? La revelación de Dios y la transformación personal. La Biblia nos relata en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, capítulo 28. Quiero que lo abran ahí. Y si tienen sus Biblias, también vamos a leerla, vamos a mirar qué es lo que la Biblia dice. Amén. Y vamos a hablar de un personaje en este primer punto, que es Jacob. Génesis capítulo 28, verso 10 al 22. Génesis 28, 10 al 22. Amén. Jacob, dice la palabra que Jacob tuvo una revelación divina. Y Jacob era un hombre que no era tan bueno, ¿no? Jacob era un hombre que tuvo que ser transformado por un encuentro con Dios. Y en esa revelación divina, Dios se le manifestó con su presencia. Y Jacob tuvo esa revelación divina y le manifestó su presencia y los planes futuros para él. Qué lindo, ¿no? Entonces podemos decirle a Dios: Señor, manifiéstate en nosotros y en los planos futuros, porque tú conoces el futuro nuestro. Vamos a leer esta cita bíblica. Bueno, Génesis 28, 10 al 22. Amén. Voy a leerla, que ustedes lo encuentran de pronto en otra versión. Pero dice la palabra de Dios, verso 10, que él tuvo un sueño, ¿no? Ese fue el sueño de Jacob en Betel. Y mientras tanto Jacob salió de Beerseba y bajó hacia Harán. ¿Cómo? Perdón, viajó. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. ¿Qué es lo que estaba pasando en la vida de Jacob? Que había huido, ¿no? Huido de su hermano porque lo iba a matar. Luego dice: Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Uy, ya le dijo algo primero. ¿Usted cree que cuando uno huye de alguien porque fue malo y fue usurpador y fue mentiroso, ¿cierto? ¿Usted cree que uno humanamente diría: yo creo que yo estoy desalejado de Dios, Dios no va a estar conmigo, ¿qué me va a hablar? Dios está bravo. Pero lo que hace Dios es impresionante, increíble. Él toma personas débiles y las transforma, las cambia. Por eso Jacob tuvo que tener un encuentro con Dios para que el futuro de él fuera transformado. Y aquí empieza diciéndole ahí en el último
último escalón de la escalera, que era donde se encontraba el Señor, y le dice: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Para que no se le olvidara: la tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Es una bendición que ya le había dado a Abraham, ¿se acuerda? Al abuelo. Y se lo está recordando. Amén. Además dice: yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. El Señor no va a terminar de darnos lo que nos ha prometido, ¿sabe? A nosotros, a la iglesia, a las familias, a nuestra nación, a la iglesia. Amén. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta. Pero tuvo temor. Mire lo que le pasó a él. Tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Él reconoció la presencia de Dios. Todo por un sueño. Después de que despierta, sabe que no era nada de mentiras, ¿no? Y por eso él dice: ese es un lugar de Dios. Él está aquí. Y tuvo respeto. Cuando dice que tuvo temor, es que tuvo respeto y dijo: qué terrible es este lugar, o qué temible es. No es sino la casa de Dios aquí en la tierra. Verso 18 dice que a la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella, la ungió, ¿cierto? Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Y aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto. Jacob hizo una promesa. Hizo la siguiente promesa: si Dios en verdad está conmigo, ¿por qué lo dudaría? Porque el ser humano necesita una confirmación, ¿no? Y cuando alguien es escogido por Dios, pues Dios lo confirma, ¿sí? Entonces él dijo: voy a hacer una promesa, voy a hacer un voto. Amén. Si Dios está de verdad, está conmigo y me protege en este viaje, y Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. ¿Qué demandas tenemos nosotros para con Dios? Señor, si de verdad tú conviertes a mi familia, yo creo. ¿Verdad, Señor? Si tú haces esto, yo también. Y a veces necesitamos hacerle una promesa a Dios, ¿no? Pero Él dice todo esto porque era un hombre. Y porque Él necesitaba una revelación, necesitaba una transformación de su vida a través de encontrarse con Dios directamente. Y luego sigue diciendo: y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración. Y ahí se volvió una iglesia. Un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Además dice una promesa también de darle el diezmo de todo lo que le diera. Y hoy en día hay muchos que incumplen esto y dicen que no, que el diezmo no es. Pero mire, aún desde que antes de que fuera la ley, ya Él había hecho una promesa. ¿Y qué dijo Dios? Nada, porque la promesa fue de un hombre y se comprometió a hacerlo. Él sabe que Él es el dueño del oro, de la plata, de todas las cosas. Él no necesita. Pero ¿sabe por qué lo hizo también Jacob? Porque él necesitaba ser bendecido. Porque él quería irse a un lugar y necesitaba ropa y comida, ¿cierto? Y él se lo dijo antes: si me das ropa, si me das comida,
si vas conmigo en este viaje? Porque, ¿saben? Esas cosas son las necesidades humanas. Lo que uno necesita. Hoy porque estamos en ayuno, si no, nos hubiéramos desayunado. ¿Sí? Total. Ujú. Claro, claro. Y así es con nosotros, ¿no? Cuando nosotros somos fieles, Dios no permite que nos toquen nuestras cosas. Él antes nos bendice, Él prepara gente que nos regala cosas. Mira, a mí me han regalado cosas que yo nunca pensé que, o sea, que en mi vida dije voy a comprar, porque no tenía ese dinero para hacerlo. Y me las han regalado, cosas que valen mucha plata. Bueno, y entre esas el carro que nos regaló el Señor. Pero aún ropa, que yo decía, no, yo voy a comprar una camisa que vale 400.000 pesos. Pero me las han regalado. Y yo digo, eso es Dios. Eso es Dios. Así sea la marca, lo que sea. Pero yo nunca pedí ponérmela, pero Dios es tan bueno que dice, tome, te regalo esto. Sí. Amén, así es. Yo también eso. Así es Dios. Sí. Amén, amén. Así es Dios. Y yo estoy hablando con personas que entendemos lo que es el diezmo, ¿sí o no? Porque aún aquí en la iglesia hay personas que todavía no lo entienden. Es increíble. Que lo hacen es porque lo hacen, pero no porque... Yo digo, Señor, revélate al corazón de ellos. Yo no les estoy pidiendo que nos den el diezmo. Yo nunca hemos pedido plata. Pero es un mandato y porque hemos experimentado en nuestras vidas, lo que tú dices es cierto, hay una protección, Dios nos guarda, nos protege lo que tenemos, nos da aún más cosas. No es sino que digamos algo y el deseo de Señor, quiero una bandeja paisa. Uy, no tengo la plata. Pero ¿saben? El Señor sabe ese deseo. Nos invitan o nos dan, y uno, camina, vamos a comer algo. Uy, y es lo que estábamos pidiendo. A ver, así es nuestro Dios. Amén. Tenemos salmón y nos llegó un día el salmón. Amén. Entonces, mira lo que pasa, ¿no? Él tuvo una revelación divina. Ese capítulo es muy bonito. Ese sueño que él tuvo, ¿no? Pero mire, Jacob, Jacob tuvo la certeza de ese encuentro. Y sabe que uno cuando se encuentra con Dios tiene que tener la certeza de que era Dios. Amén. De que era Dios. Miremos el verso 16 y 17. Alguien léalo. Sí, léalo con el micrófono si quiere. Sí. Estamos en ese mismo pasaje, ¿no? Entonces, ánimo. ¿Qué dice? Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo muy asustado, ¿qué lugar tan terrible es este? De veras que Dios está aquí y yo no lo sabía. Esta es la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. ¿Sí ven? Jacob tenía una certeza impresionante a pesar de que fue un sueño. Porque uno a veces tiene un sueño y se levanta, pero uno dice, ay, eso era un sueño. Pero no. Cuando hay una revelación de Dios para nosotros tenemos que tener la certeza de que era Dios el que estaba ahí. Que fue el Dios el que nos habló, el que nos dijo. Amén. Y a veces nos ha pasado, ¿o no? ¿Ustedes han tenido sueños? Muchos, ¿cierto? Y uno se levanta y si era un sueño, pero uno al pasar el tiempo saben que era Dios el que nos había hablado. Que era Dios el que había dicho, mire, va a pasar esto y pasa. O van a llegar con esto y llega. O va a pasar algo. Así es Dios. Entonces, cuando uno tiene un encuentro con Dios, necesita una certeza de que Él es Dios. O muestra algo que está escondido. Porque ahorita le ha pasado. A Dios le ha mostrado cosas que de verdad están ahí. Sí.
A ver. Mire, y también ¿sabe qué pasa? Cuando Jacob tuvo esa certeza de que era Dios, él hizo un compromiso. Entonces, cuando uno tiene una revelación de Dios, a mí me pasó, cuando yo conocí al Señor, yo miraba que todos diezmaban y que todos ofrendaban. Y yo tuve una revelación de que eso era de Dios. Y desde ese momento que yo tuve esa revelación que era de Dios el que decía, tú también debes diezmar y ofrendar, nunca he dejado de diezmar y ofrendar. Hasta hoy, hace más de 40 años. Yo decía, esto es verdad. Y uno, empezando que iba a decir, no, yo que voy a poner a dar plata, yo no, ¿sí? No. Esas revelaciones son muy bonitas. Y asume uno un compromiso, ¿sabe? A él le pasó, mire, leamos desde el verso 18 en adelante, hasta el 22. Si quieren, léanlo en otra versión, ¿no? A ver, ¿qué hizo? Que levantó la mano. Él asumió el compromiso. ¿Y sabe cuál fue el compromiso antes de que lo leas? ¿Sabe cuál fue el compromiso de Jacob? ¿Ustedes se acuerdan ahí? Ya lo acabamos de leer. ¿Cuál sería? A ver, no, aparte de eso. ¿Cuál fue el compromiso de él? Cuando supo, lo del diezmo es más adelante, pero cuando él supo que la presencia estaba ahí. No, otro. Él hizo un altar. Ese fue el compromiso. Esto será un altar. Amén. ¿Y sabe por qué un altar? Porque los altares son lugares de adoración. O si no, mira aquí nomás ahí en la Santa Fe. Allí hicieron un altar y todo el mundo pasa y va y ora. Sí, en serio, van y oran. Y se paran y oran. Eso se volvió un altar. Entonces, él hizo un compromiso y colocó un altar. Verso 18 al 22, volvamos a recordar. A ver, ¿quién lo tiene? Yo. Eso. Dice, al día siguiente se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había usado como almohada, la paró como si fuera una columna para que sirviera de señal de lo que ocurrió. Luego derramó aceite de oliva sobre ella. En ese lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y la llamó Betel, casa de Dios. Amén. Sigue, hasta el 22. Jacob entonces hizo este voto. Si Dios me ayuda y me protege en este viaje, me da ropa y comida, y me permite regresar sano y salvo a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he levantado para señal será lugar de adoración. Además de todo lo que me dé, le entregaré el diezmo. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces la promesa sí era el diezmo también, pero al final, no de primeras. Entonces nosotros cuando le hacemos una promesa a Dios y sabemos que Dios está ahí, que se encontró con nosotros, mi compromiso es, te voy a servir. ¿Lo moví? Sí. ¿Cómo? Amén. Esa es la prioridad. Primero, ¿qué? El altar, la adoración a Dios, y luego sí, me comprometo a dar. Mire que yo no había visto que a través de la Biblia, o no, sí había visto, pero no lo había caído en cuenta, pero ahora que estamos hablando de ropa y comida. En todo el Antiguo Testamento y bueno, y en toda la historia bíblica, la ropa era muy importante. Los vestidos eran muy importantes. No, y que eran valiosos. ¿Sabía por qué? Usted sabe que, ¿se acuerda cuando Sansón dijo, si ustedes adivinan esto, yo les traigo a cada uno una muda de ropa? 10 vestidos. ¿Se acuerdan? Y eso era impresionante. Ellos decían, y así en varias ocasiones, es porque lo tengo lejos, mira, me lo pongo un poquito más cerca. Y así, ya está abierto. Y así, mire que el botín, cuando ustedes saben de las guerras, ahí lo vimos en Reyes, todo eso que hemos leído. ¿Qué era lo que primero cogían? Mudas de ropa y se las llevaban. ¿Ves lo importante que es? Ahí descubrimos algo más. Y todo era fino.
¿Por qué decían que en el botín había cantidad de ropa? Porque era lo más fino que tenían. Y los despojaban de esas vestiduras reales, le quitaban hasta las coronas. Eso le pasó a David. ¿Se acuerdan que una vez le quitó una corona a un rey y se la puso él? Y estaba llena de piedras engastadas, piedras preciosas. Entonces, es importante esas cositas, ¿no? Y era algo muy fino. Era una pieza de ropa que no tenía ninguna costura. Era algo finísimo porque él tenía. Bueno, ahí vamos aprendiendo cositas, ¿no? Pero bueno, qué bueno. Entonces levantó un altar. O sea, el compromiso que él dijo, tuve una revelación, me está transformando mi vida personal, voy a levantar un altar. Y eso nos está diciendo a nosotros que tenemos que tener un altar en la casa para adorar a Dios. Amén. Para ir a la palabra. Para que otros se vayan ahí arrimando al altar también. Amén. Y eso va haciendo Dios. Todos necesitamos un encuentro personal con Dios para transformar cada área de nuestra vida. ¿De acuerdo? Todos necesitamos un encuentro personal con Dios para transformar cada área de nuestra vida. Quizás muchas de las áreas ya han sido transformadas en nosotros, pero necesitamos otras. Lo hicimos en la oración, ¿sí vieron? Cuando oramos por nosotros mismos, hay áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas. Y no porque las hayamos dicho ahora en oración, sino porque Dios ya las conoce también. Pero oramos diciéndole, Señor, mira esta área, he luchado, Señor, ayúdame, pero quiero ser transformado. Y Él obra. Amén. Bien, eso es la revelación. Punto número 2 es ese encuentro con Dios que transforma la vida, es una nueva dimensión espiritual. Y esa nueva dimensión espiritual se llama la intimidad. Amén. Cuando usted y yo tenemos un encuentro verdadero con Dios, nuestra intimidad cambia. El encuentro con Dios nos conduce a esa intimidad con Él. Y es una intimidad espiritual. Es una intimidad espiritual. Claro, cuando yo me convertí, yo quería saber de cosas de Dios. Pero fui aprendiendo a medida que iba a la iglesia, que oraba, que leía la Biblia, que yo iba teniendo una intimidad con Dios, una intimidad espiritual. Vamos ahí mismo en Génesis, miremos el capítulo 32. Ahí adelante. Y vamos a leer del verso, pero te miramos, 22 al 28. Génesis 32, 22 al 28. Que la vida de este hombre Jacob fue tremenda. Se dedican varios capítulos hasta, porque de ahí venía la descendencia, venía toda la gente que iba a vivir en esta tierra. Ajá. Entonces, Génesis 32, 22 al 28. ¿Quién va a leer? Bueno, lee, Sandrita. Esta misma noche Jacob se levantó, tomó todas sus posesiones y junto con su familia cruzó el arroyo de Jacob. De Jaboc. Jaboc. Con B. Sí. Ujú. Y luego él solo regresó al otro lado y allí luchó con un desconocido hasta que el sol salió. Cuando el desconocido se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la cadera y se la zafó. Entonces el desconocido le dijo: suéltame, ya salió el sol. Pero Jacob le respondió: no te suelto si no me bendices. El desconocido le preguntó: ¿cómo te llamas? Cuando Jacob le dio su nombre, el desconocido dijo: ya no te vas a llamar Jacob, ahora vas a llamarte Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Mire lo tremendo que hay acá. Ese encuentro con Dios condujo a Jacob a una intimidad espiritual. Y mire cómo él realmente no luchó con el ángel como cantamos. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Jacob, él luchó fue
con Dios mismo. El ángel de Jehová era Dios mismo, era el Señor. Mira lo interesante que leímos acá. Durante esa noche dice que en la noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres, esclavas, ya tenía 4, y a sus 11 hijos, como changuitas, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. O sea, él se aseguró de que estuvieran bien, vayan y estén tranquilos. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Desde ahí quedó cojo. Luego el hombre dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo a Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel. Y aquí nace el nombre del Israel que conocemos hoy. Porque has luchado con Dios, ¿sí ve? Eso no fue con cualquiera. Luchó con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, un encuentro con Dios nos lleva a esa intimidad. Mira a qué intimidad lo llevó a Jacob, hasta luchar con el mismo Dios. ¿Por qué? Amén. Y porque había una intimidad que él tenía que empezar a trabajar todo el tiempo con Dios. ¿Cierto? Porque ese encuentro que realizó aquí tenía que llevarlo a algo más grande. Y Jacob permaneció y perseveró en la palabra, en la presencia de Dios. Es algo figurativo, no es que él venció a Dios. Sí, lógico, no. Porque he escuchado por Dios y con nosotros. Y has vencido. Porque fíjate que no nos queda con su propio hermano. Él viene como, sí. No la escuché, viene a acuerdo con el hermano y está preocupado de que el hermano le avisa de que viene con mucha gente que viene a matar. Es lo que buscamos hacer, como sea, porque sí. es mío, ¿cierto? Entonces, lo que yo puedo decir acá es que también está venciendo ese miedo, ese temor dentro de él que tiene hacia un hombre de su hermano. Que venció, pero no que venció a Dios, venció que la vida humana. Claro. Amén. Muy buena esa aclaración, gracias. Jacob permaneció y perseveró en la presencia de Dios. Por eso ahí en el verso 25 y 26 dice que cuando el hombre vio que ganaría el combate, que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. O sea, este hombre se aferró aquí, me está ganando. Y de alguna manera lo tenía que doblegar y le dio ahí en la cadera y quedó cojo. Dice la Biblia que desde ahí en adelante él quedó cojo. Y que los hijos de Israel no comen de la parte de la cadera de un animal por eso. Eso fue como una señal, ¿no? Hasta el día de hoy los judíos no hacen eso. Y luego dice que, bueno, y eso que le pasó a él transformó su vida entera. Porque si usted lee el 27 y el 28 dice que su nombre fue cambiado. ¿Sí? ¿Cómo se llama usted? Pacho. Ah, Pacho, ya no se va a llamar más Pacho. Ahora, de ahora en adelante serás Francisco. Algo así, ¿no? A ver. Lo mismo, pero con un apodo. Pero él se llamaba Jacob, pero la diferencia que hay entre Jacob e Israel es grande. Porque Jacob significaba usurpador, engañador, ¿sí? Y cuando le dice, ya olvide ese pasado, usted sí tuvo un encuentro con Dios, y eso es lo que debe pasar con nosotros. Claro, Dios no nos cambió el nombre a nosotros, seguimos siendo Hernando, Aura y bueno, y Jairo y lo que sea. Y con un nuevo nombre, pero ya al final, cuando estemos arriba. Ahí nos va a cambiar el nombre. Pero aquí, mientras tanto, cuando nosotros tuvimos el encuentro con Dios, a mí no me dijeron, repita esta oración. Y bueno, yo repetí la oración de fe y dijeron, y ahora usted se va a llamar Juan. Sí, ¿qué tal, Juan? Si yo soy Hernando. Entonces, no ocurrió con nosotros, pero aquí ocurrió porque como ese nombre tenía un pasado feo, estaba en la fiscalía. Tenía antecedentes el Jacob.
Era usurpador, era engañador. Entonces dijo, le voy a cambiar ese nombre y ahora se va a llamar Israel. ¿Qué significa Israel? ¿Se acuerdan? Pero ahorita lo vamos a ver. Lo que pasa es que está más adelantico de esos versículos, pero vamos a leer completico. Dice, entonces el verso 28, tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel. ¿Sí? ¿Qué significa Israel? No, príncipe significa Abraham. Pero ¿qué significa Israel? Dios lucha. Eso es lo que significa realmente. Pero Dios lucha. Ajá. Sí. Israel es un nombre propio masculino en su Biblia. Procedente del hebreo y su significado es el que lucha con Dios. Exacto. Ese es el significado de él. ¿Por qué? Porque dice que Jacob suena como los términos hebreos para talón o engañador. ¿Sí? Pero sigamos mirando aquí porque aquí habla lo de que dice Jairo de Peniel. Dice, por favor dime su nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Cara a cara. Chévere, ¿no? Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Que no hay nadie que vea a Dios y vive. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Y el verso 32 dice, hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que le ocurrió aquella noche cuando el hombre tocó el tendón de la cadera de Jacob. Tremendo eso, ¿no? Uno dice, pero ¿eso qué importancia tiene? Sí tiene. Para Dios es importante. Entonces, los judíos, como ellos empezaron a creer en las leyes, iban a creer en las leyes, exacto. Pero eso tiene que ver la cadera. Todas las cosas que Dios hizo eran como una señal. Ojo con esto, Fran. Le cambio el nombre, ¿por qué? Amén. Claro, le puso una señal. Y nadie lo mató. Cada vez era un guerrillero. Estaba por ahí en el monte con poca gente. Y lo llaman, ay, venga, nos ayuda aquí. Ah, no, perdón, estaba hablando desde otro. Sí. Cuando hay una nueva, entonces en este segundo punto, cuando hay una nueva dimensión, entonces esa dimensión del encuentro con Dios se llama la intimidad con Dios. ¿Ok? Ese encuentro con Dios nos conduce a eso. Y por eso él perseveró en la presencia de Dios. Y la vida de Jacob fue cambiada totalmente. Su vida fue transformada, su vida entera. Y nadie que tenga, escuchen esto, nadie que tenga un encuentro personal con Dios volverá a ser el mismo. ¿Amén? Nadie. Usted no fue el mismo, ¿cierto, Jairo? Después de que se encontró con Dios. O Maricel. ¿Siguió doblando codo, Maricel? No. Doblando codo. ¿Cierto, Maricel? Porque te gustaba o no. ¿Cierto? Ya no era lo mismo. Yo, por ejemplo, fumaba cuando tenía como 15, 18 años. Yo también, después de que me convertí, aborrecí todo eso. Ya aborrezco hasta el olor. Y a todos nos pasó. Algo tuvimos que dejar que... Uy, no, eso, Dios mío, terrible. Claro. Uy, eso es horrible. A cualquiera le da uno... Terrible. Bien, el punto número 3 para terminar también. De esta palabra de hoy. El encuentro con Dios que transforma la vida, ese encuentro, es lo que nosotros hoy estamos proclamando. Ah, Jefté, sí, gracias, Jefté. Sí, lo confundí con Javes. Sí. Pero es ahí donde sale la oración de Javes, ¿no? Sí.
Bien, entonces, el 13 es la llenura del Espíritu Santo y la vida victoriosa. Eso es lo que Dios nos da cuando tenemos un encuentro con Dios. La llenura del Espíritu Santo y la vida victoriosa. Amén. La llenura del Espíritu Santo y la vida victoriosa. Esos 3 puntos ustedes se van a acordar cuando siga teniendo encuentros personales con Dios. Va a recordar, uy Señor, yo hice un compromiso, uy Dios mío, mi vida fue cambiada. Ahora ¿qué necesito? La llenura, la guianza del Espíritu Santo. Dios nos ha dado su Espíritu. Miremos 1 Juan 4:13. Primer librito de Juan. Primera carta. 4:13. Dice la palabra de Dios ahí, mientras ustedes buscan en otra. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. ¿Sí ve? Él nos ha dado su Espíritu. 1 Juan 4:13. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. ¿Sí ve la prueba que tenemos? O sea, que usted es hijo de Dios. Ajá. Amén. ¿Sí ve? Sí. ¿Sí ve que el Espíritu es el que nos hace estar en intimidad con Dios? Íntimamente con Dios. Qué bueno, como dice ahí también. Amén. Y miremos 1 Corintios 6:17 también. Primera de Corintios 6:17. Vamos a mirarlo por acá. (6:17) dice: pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Amén. En cambio, quien se une al Señor Jesús se hace un solo cuerpo espiritual. Amén. Está hablando del Espíritu, ¿eh? Amén. Entonces Dios nos ha dado su Espíritu y Dios nos ha dado su Espíritu y permite que el Espíritu de Dios nos ministre a nosotros. Él nos ministra en nuestras vidas para producir cambios. O sea que nosotros no cambiamos porque sí. O sea, usted dijo, yo conocí a Jesús y ya dejé de robar. No, usted puede que siga robando. Pero el que hace el cambio es el Espíritu que está en usted y le dice, cuidado. Porque el Espíritu se convierte en la conciencia de nosotros que te dice, eso es malo. Eso es pecado. Cuidado, no haga eso. Entonces, el que realmente hace el cambio es el Espíritu de Dios que ministra a nuestras vidas cambios profundos. Somos regenerados por el Espíritu. Vivimos por encima de las inclinaciones de la carne. ¿Se acuerda todos el fruto del Espíritu y las obras de la carne? Entonces, estamos por encima porque ya tenemos al Espíritu de Dios. Ya no le hacemos caso a la carne, sino a las obras del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Tremendo. Cuando yo estoy unido a Jesús, soy como un espíritu con Él, porque Él nos ha dado su Espíritu que mora en nosotros. Somos la casa de Dios. Sí. Del Dios viviente, dice, sí. Tremendo esto, amén. Bueno. En el poder del Espíritu Santo, nosotros experimentamos transformación y crecimiento. En el poder del Espíritu Santo, cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo y ese poder maravilloso, nuestra experiencia es de transformación y de crecimiento. Vamos a mirar aquí Juan 14:16. Juan 14:16.
transformación y crecimiento. ¿Tienes ahí? Léelo. Juan 14. Juan 14, 16. Y yo bueno, el 15 para entenderlo un poquito. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Lee el 26, el versículo 26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Amén. ¿Sí ve? Nosotros necesitamos que alguien nos recuerde las cosas de Dios. ¿Quién es el que nos las recuerda? El Espíritu Santo. Amén. Por eso experimentamos transformación, experimentamos crecimiento, cambio en nuestras vidas. Y también Dios mismo nos guía, ¿sabe? Él mismo es el que nos guía, porque Dios nos lleva a una vida cristiana en victoria, a una vida cristiana victoriosa. Vamos a mirar Isaías 45 un momento. Isaías 45. Leamos versículo 2 al 6. Isaías 45, 2 al 6. Dios mismo nos guía porque Él sabe a dónde nos conduce del 2 al 6. Ese capítulo me gusta porque fue cuando Ciro dice que es el escogido del Señor. Y uno diría, uy, pero escogió a un mundano, a un idólatra, a un pagano. Pero es que Dios no piensa en eso como nosotros pensamos, ¿no? Dios escoge al más débil y lo cambia, lo transforma y lo usa para la bendición del pueblo de Dios o para la bendición de algo, de una nación. O permite a alguien también que los oprima para que también todo se vuelva a Dios. Y es lo que está pasando aquí, sí. Que le permite que las cosas, exactamente. Claro. Bien, leamos del 2 al 6, ¿no? 45 del 2 al 6. Dice, esto dice el Señor, iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes, echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. ¿Por qué te he llamado para esta tarea? ¿Por qué te llamé por tu nombre cuando no me conocías? Es por amor a mi siervo Jacob, ¿sí ves? O sea, Israel, mi escogido. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. Era un inconverso. Para que el mundo entero, mire, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Amén. Qué tremendo, ¿no? Entonces el poder del Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Cuando usted y yo tenemos un encuentro con Dios que transforme nuestra vida, no necesitamos otro guía. Jesús mismo lo dijo, les voy a dar al Consolador, Él los va a guiar, Él les va a enseñar todo lo que yo les he dicho porque a ustedes se les olvida. Pues para eso les dejo al Consolador, al abogado defensor. Él los va a guiar y les va a decir qué hacer. Espíritu Santo. Y tenemos que depender del Espíritu Santo aquí en la tierra mientras estemos aquí. ¿Amén? Entonces, llegaremos a la victoria porque Él nos va a guiar por el camino, así como guió a este rey Ciro. Le dijo, usted va a ser un instrumento mío, venga, le digo qué es lo que tiene que hacer. Y le dijo paso a paso qué es lo que tenía que hacer. ¿Para qué? Para que conocieran que existe un Dios y que es el único Dios que existe, que no hay otro. Yo creo que hasta este mismo rey se convertiría, algo pasó. Y dije, oiga, no hay sino solo ese rey. Y claro, tuvo que haber una conversión en ese hombre como fuera.
Amén, que Dios lo usó. Amén, amén, eso es cierto. Amén. Así es. La victoria que nosotros tenemos es que viene de rendirnos en la presencia de Dios. Y no solamente de rendirnos en la presencia de Dios, sino de ser llenos de su Espíritu. Amén. Ser llenos de su Espíritu. Por eso vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que tengamos cada uno un encuentro personal con Dios. Cada uno de nosotros de la iglesia, de los que estamos aquí y los que no están. Le vamos a orar a Dios en esta hora para que Él sea propicio a nuestra oración y le digamos: Señor, muchas gracias. Quiero tener un encuentro personal. Esa experiencia que tuvo Jacob fue, hasta el día de hoy se predica, ¿sí? Hasta el día de hoy se hace lo que Dios, habiendo escogido a un hombre imperfecto, porque primero era un engañador y segundo le tuvo que quedarse cojo, entonces era imperfecto también por eso. Amén. Entonces dijo: pero no importa, voy a cumplir mi propósito y tú serás padre de muchedumbres. Y se llenó la tierra. Amén. Amén. Entonces, sí. Benditas todas las familias de la tierra. Era un propósito de Dios, claro. Es un propósito de Dios. Dios tiene que valerse de cosas para hacerlo, ¿entiende? Pero también para enseñarnos a nosotros que Él no va a conseguir una persona perfecta, ¿sí? Mire, escogió a Jacob y lo engañó, pero era porque Dios sí sabe el futuro de nosotros. Y mire el futuro hasta dónde llegó. Siendo imperfecto, tuvo que convertirse. Y ahí cuando ya se convierte Jacob realmente, es cuando tiene este encuentro con Dios y deja de ser Jacob el engañador a convertirse en Israel. Digamos que no habla de pecado ahí, porque digamos que fue como una circunstancia que él usó. Bueno, lógico que ahí él no estaba tan bien con Dios, por decirlo así. Había una falla. Y si hay una falla, pues lógicamente puede ser un pecado también. Pero claro. Sí, yo lo que entiendo es que Dios le hace un llamado a una persona, pero no porque Dios hace un llamado a una persona y la está cumpliendo el propósito de Dios. Es que esa persona Es perfecta. No, porque todavía está su naturaleza Humana. Esa. Sin embargo, sí, humano. ¿Qué pasó con el egipcio? ¿Qué lo hace correr? ¿Por qué la roca? Metiéndose en el propósito. O sea, ninguno de los que han sido llamados han sido perfectos. Hasta David también pecó con Betsabé. Amén. Claro, y que estamos, y que mire, que cada uno de nosotros estamos en el camino a lo que Dios va a hacer con nosotros, en el propósito de Dios. A la universidad. Todos Tuvieron fallas. todos en su momento tropezaron. Muestra ni ellos ni los de ahora, grandes siervos de Dios, pastores, líderes evangelistas, admirados por los multitudes, me dejaban a mí ver que todo eso no puedo esperar de ellos. Es lo bonito, admirar, sí, respetarnos, claro, pero honrar. Sí. Honrar a los perfectos. Amén. Bien, vamos a orar. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gracias, te bendecimos en este día de ayuno tan lindo que nos has hablado. Gracias por las oraciones también que hemos hecho delante de tu presencia, porque sabemos que vamos a tener respuestas y vamos a ver un cambio en nuestra nación, en nuestra ciudad, en la vida de personas que quieren hacer el bien. Gracias por lo que estás haciendo por este muchacho
Miguel Uribe, Señor. Gracias por lo que estás haciendo con el pueblo colombiano, por la unidad en la oración, por todas estas cosas, Señor. Te damos gracias, pero también te damos gracias porque nosotros hemos tenido un encuentro personal con Dios y vamos a tener que tener encuentros personales con Dios para cambiar, para pararnos firmes, para hacer promesas y cumplirlas delante de ti, Señor. Gracias por ese encuentro personal contigo, Señor, que ha cambiado, que ha transformado nuestras vidas, que nos ha liberado, que nos ha enseñado de tu palabra que ningún hombre es perfecto, que ninguna persona, pero que tú los puedes usar para cumplir tus propósitos en la vida de alguien, en la vida de un pueblo, de una nación entera. Señor, aquí estamos y te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos enseñes tu palabra cada vez más y más. Que este tiempo de ayuno que ha sido lindo y maravilloso, podamos nosotros llevarnos en nuestro corazón algo precioso para bendecir a otros, para mostrarle a otros que tenemos un Dios vivo, un Dios único, como le hizo entender a Ciro, que no existe sino un solo Dios verdadero, un Dios único y no hay otro a quien podamos adorar, sino solo al Dios del cielo. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos a ti. Bendigo a mis hermanos, a cada uno de los que están aquí. Yo sé que este tiempo que hemos pasado en tu presencia ha sido el mejor en este mes. Muchas gracias, porque vamos a ver la bendición, porque lo que oramos no se va a quedar ahí, sino que va a producir frutos en nuestras familias, en nuestros hogares, en la iglesia misma, Señor, en la nación misma, en la ciudad misma y sobre todo lo principal, en cada uno de nosotros mismos. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos a ti y te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre precioso de Jesús. A ti sea el honor, la adoración y la alabanza en el nombre.